setmana més parlem de salut mental a la Brúixola, ara que ja tenim les festes de Nadal a les esquenes, però molts arrosseguen algunes conseqüències, com són els excessos d'aquestes festes. I això és especialment preocupant per les persones amb trastorns de l'alimentació, ja que aquestes festes que giren al voltant del menjar són moments complicats. Exacte, i per això saludem, com cada dilluns, al David Cueto, psicòleg al despatx Dr. Guilera, Psicoset Nasplugas i Acepteco a León. David, ¿qué tal? Buena tarde. Muy buenas tardes otra vez. Y buen año. Igualmente a todos. Ahora yo creo que ja deixarem de dir-ho. Sí, jo crec que estem al límit ja. Sí. Exacte. Jo crec que l'hem passat al límit. També. Per tant, aquí acaba. Ets l'últim a qui li desitgem bon any. Per començar, quan podem parlar de problemes amb l'alimentació? Sí, es un diagnóstico que yo creo que hay cada vez más conocimiento, los trastornos de la conducta alimentaria, y es un tema que, por ejemplo, en la clínica es delicado porque se dice que, por ejemplo, ¿no? Uno de ellos, la anorexia nerviosa, es el trastorno mental con más índice de mortalidad. Por ejemplo, tenemos las consecuencias de la depresión, del trauma, de otros diagnósticos que llevan, por ejemplo, el suicidio, conductas autolíticas, pero es un diagnóstico, digamos, como muy delicado. Primero por la alta mortalidad que pudiera tener comparado con otros diagnósticos, y el tema de la salud física, digamos, ¿no? Que la comida es algo permanente o ¿no? Es presente en nuestra vida diaria. Y si no se ingiere comida suficiente, pues bueno, en el mundo hay malnutrición, problemas de alimentación, entonces eso provoca cambios, problemas físicos, y como es un diagnóstico que suele ser bastante, prevalente también en la adolescencia o en la infancia, sobre todo en la adolescencia, el problema son las secuelas, ¿no? Que uno puede tener una anorexia nerviosa, una bulimia diagnosticada, por ejemplo, con 12, 13 años, se cura o se recupera con 17. Pero el problema de esto es que si no se ha gestionado bien puede haver problemes físicos o cerebrales durante toda la vida. Clar, de quines seqüeles estem parlant? Perquè més enllà de, comentaves, que els que acaben amb suïcidi, aquestes seqüeles o aquests danys permanents, quins serien? Yo he visto tratado, por ejemplo, desde más tema físico externo, ¿no? Que lo mejor quedan, pues han quedado lo mejor los riñones, la boca, ¿no? Tema de las purgas y los vómitos. Problemas del corazón, también esto es un tema que suele ser bastante usual con la malnutrición o malnutrición en caso de anorexia, o temas de purga y de subidas y bajadas de peso constantes, o también a nivel cerebral, ¿no? Un cerebro, como hemos dicho muchas veces en neurodesarrollo, si le faltan los nutrientes suficientes en etapas críticas, esa ventana se cierra. Entonces, en la pubertad, que hay este cambio físico tan grande, si el cerebro no tiene nutrientes suficientes, se ha visto, hay estudios como que la estructura cerebral cambia. Por eso la importancia de detectarlo cuanto antes. No sé si en els últims anys hi ha hagut més casos, perquè n'hem parlat aquí diverses vegades de la pressió estètica, que les xarxes socials aboquen cap als més joves. No sé si ha anat en augment o és una percepció nostra. Las unidades en las que trabajo y me coordino y los datos en general dicen que sí. Aquí hay la discusión a veces de lo de siempre, ¿es porque hay más o porque se detecta más a menudo? Las redes sociales, ya hemos comentado, nadie pensaría que un bebé de 2 años o 3 que ya se mueve, gatea y camina, se le puede dejar sin supervisión en una habitación pensando que el bebé se autorregula y porque no meterá los dedos en el enchufe, coger algo afilado. Lo mismo que un adolescente, un niño, una niña, antes de los 12 o 13 años, pensar que cerebralmente se pueden como autorregular con el contenido que tienen delante. Cerebro, digamos, que está computado para creer lo que ve delante, y si está consumiendo delante un contenido de... Las redes sociales, ya hemos hablado, van dirigidas hacia que pasemos tiempo hacia ellas, no hacia nuestro bienestar. Entonces, 8 horas seguidas, como he visto algunos casos de cualquier red social, viendo imágenes corporales que a lo mejor están editadas, modificadas, o que hay un trabajo físico detrás que nunca se ve o no te explican, puede generar problemas con la imagen, que también es muy importante. Més enllà d'això, no? La imatge que veiem a les xarxes socials i que també pot influenciar, quins altres factors poden afavorir a desencadenar una malaltia com aquesta? Está estudiado temas de trauma en la infancia, por ejemplo, cambios de localización o infancias a lo mejor un poco caóticas, que eso puede llevar, ¿no? Que la comida sea un instrumento como de control, ¿no? Si sentimos que todo nuestro entorno se desmorona, la comida te da, digamos, una estructura. Los animales, ¿no? Somos animales de ritos, somos simbólicos también. La comida ha significado rituales durante toda la vida, ¿no? Los sacrificios humanos, animales, aunque ahora pensamos que es algo desfasado. Y también tenemos la parte de los factores de la personalidad. Está estudiado con el perfeccionismo, con la impulsividad. La bulimia, por ejemplo, se parece mucho al ciclo de obsesión-compulsión, ¿no? Digamos, de consumo, ¿no? De atracón y purga.
También está estudiado como, por ejemplo, si tiene uno maneras inflexibles, ¿no? Como digo, de manejar la realidad, muy dicotómicas y evidentemente como falta de cultura culinaria, ¿no? Si a lo mejor en una casa no se les ha enseñado, insistido, a que la persona se alimente de manera correcta, sabiendo que tienes unas preferencias alimentarias, pero es como una pequeña suma que se puede ir haciendo. Hay casos donde es muy evidente la etiología, la causa, y hay otros casos donde debuta un trastorno de conducta alimentaria sin que parezca que se haya ninguna pista, pero sí que es verdad que al final es trauma y problemas emocionales en los primeros años de desarrollo, unido a desencadenantes que pueda haver i estructura de personalitat. Sí. Hi ha moltes vegades que, com per exemple parlem de les addiccions, que diuen que un addicte és addicte sempre. Sí. En el cas dels trastorns alimentaris, pot ser que sigui una etapa i després superar-ho i que no hi hagi, diguem-ne, aquesta possibilitat de recaure, o es una cosa que siempre hi ha Es una pregunta muy buena porque yo no os digo, es con una probabilidad de recaída muy importante. Cualquier profesional de salud mental, claro, son equipos, como digo, psicólogos, psiquiatras, enfermeros, enfermeras, trabajadores sociales, nutricionistas, ¿no? Es un tema muy médico muchas veces y que un caso se recupera, pero las recaídas en estos casos suele ser bastante común. Yo me lo he encontrado bastante. Ejemplo con un TCA clásico, el tema de contar calorías, ¿no? Yo he tratado y he visto personas que les pones un plato delante y que a base de estar aprendiendo y buscando por internet, por ejemplo, saben perfectamente las calorías que tienen delante. Esa capacidad, por así decirlo, yo lo he visto alguna vez, no se ha perdido. Esa persona probablemente mal gestionada, con la comida que tenga delante, sepa las calorías que tiene por el aprendizaje que haya tenido. La manera es de gestionarlo, cómo flexibilizarlo. Esa persona puede tener rasgos obsesivos, rasgos perfeccionistas que le han llevado a un control excesivo de la comida y a tener problemas con ella, pero estos rasgos se pueden focalizar o canalizar en elementos más provechosos, ¿no? Es decir, pues alguien que es muy cuidadoso con la comida puede mentorizar a alguien que está entrenando para ayudarle también a manejar la alimentación. En el deporte de élite también hay más prevalencia, por ejemplo, de trastornos alimentarios en el deporte de élite, porque son elementos, es decir, no solamente el deporte, sino la presión, ¿no? La gran exigencia mental que tienen, la comida también, aparte del control que tienen que tener. Entonces hay gente que se puede canalizar de esa manera, como en el rendimiento deportivo, por ejemplo, pero esto es muy delicado y, como digo, sí que puede tener un componente crónico, que en el trastorno no da la cara, però sí que esa característica està ahí durante toda la vida, podria ser. Què marca per això la diferència entre una persona que cuida l'alimentació i que es fixa en aquestes calories per baixar potser de pes en un moment puntual, o al contrari, per augmentar-lo perquè està entrenant per allò, i una persona que té un trastorn de l'alimentació? Claro, el diagnóstico de una enfermedad mental suele ser un marcador de estas etiquetas, estos síntomas perturban gravemente la vida de la persona. Es decir, si el tiempo que se lleva durante el día, las horas que se llevan durante el día contando, pues midiendo esos alimentos, superan determinado tiempo o genera mucho sufrimiento personal, es decir, esa persona... La comida puede ser un medio o un fin, ¿no? Es decir, es una manera de tapar la ansiedad, por ejemplo, ¿no? El azúcar, ¿no? Pues que consumimos de manera compulsiva. Pero sí que es verdad que la persona tiene que entender que a lo mejor hay alguna estrategia que a ella le es maravillosa, pero que a la persona de al lado es muy complicada. Entonces es muy importante saber la habilidad individual, saber que puede ser que por metabolismos, ¿no? Insisto, en deporte de élite, esto cualquier deporte de élite lo sabe, lo complicado a veces que es encontrar una dieta, entre comillas, perfecta para ellos o para ellas, porque cada metabolismo es diferente. Entonces, al final es el número de tiempo que se pase y lo que se llama el afecto, ¿no? La emoción, ¿no? Si eso es un sufrimiento permanente, si eso es una agonía constante, suele ser un síntoma de que ahí puede haber algo más. Clar, quan parlem de trastorns d'alimentació, a vegades també van acompanyats d'altres tipus de trastorns. Claro, los síntomas, bueno, la tipificación es más en la infancia, sería la pica, que es comer así, bueno, comer alimentos no nutritivos, el trastorno rumiativo, ¿no? Pues masticar continuamente, ¿no? Como una vaca, y la habitación restricción, que luego la adultez pues se dirigen en anorexia, bulimia nerviosa y trastornos por atracón. Claro, hay una comorbilidad que se llama un nexo muy común, ¿no? Comparte muchos síntomas, que se llama el trastorno dismórfico, ¿no? Corporal, la dismorfia corporal. Esta categoría diagnóstica está dentro de los trastornos obsesivo-compulsivos, ¿no? Es obsesión-compulsión, pero claro, los trastornos alimentarios lo hemos hablado, tienen un elemento de... Bueno, es un ciclo, ¿no? Que se retroalimenta, pues uno se paga un pequeño atracón, se da una, ¿no? Pues se da una purga, un vómito, eso le genera, digamos, cierto gusto, porque el vómito también evolutivamente está hecho para que nos sintamos bien,
Y también he visto casos donde la persona acaba desarrollando adicción al vómito, no tanto a la purga en sí, es decir, porque la sensación es placentera. Entonces, aquí las ramificaciones son enormes, suele haber pues temas de dismorfia corporal en las chicas más por la delgadez física, ¿no? Por el tema del ideal de la belleza, en los chicos más por la musculación, suele ir más por ese lado, ¿no? Por la musculación perfecta. Y sí que la obsesión, compulsión y el trauma con depresión y ansiedad son elementos diagnósticos que en un caso de trastorno de conducta alimentaria grave o también por ejemplo por temas de apego. Temas como digo, temas de infancia, que eso está muy estudiado, muchas intervenciones de trastornos alimentarios van dirigidas hacia el sistema familiar, por ejemplo. Porque el sistema familiar sufre mucho en estos elementos, sobre todo si és un chico o un adolescente. Comentaves precisament aquesta dismòrfia que el que fa és no veu el cos com és en el mirall, que en molts casos en els nois és perquè no veuen la musculatura com és en realitat. En aquests casos també hi ha un trastorn de l'alimentació, perquè si vols muscular representa que no et restringeixes la menjar, o sigui, els àpats, sinó que és el contrari, que menges una cosa molt determinada y molta quantitat, ¿no? Molta proteína. Al final la musculación es salud, las personas, bueno, estar sano y fuerte. Lo clínico sería cuando esa persona, por ejemplo, los gimnasios suele decir que hay mucho consumo de drogas ilegales. Entonces, si esa persona quiere alcanzar ese músculo a cualquier precio, autodestruyéndose a sí misma, ¿no? Pues como digo, hígado, riñones, ¿no? Es decir, el entorno tiene que estar eterno, en los gimnasios sé que se hace, gente que está pendiente de gente que, bueno, subidas y bajadas muy bruscas, jugar demasiado con la dieta, al final el cuerpo, ya lo hemos hablado, quiere homeostasis, quiere equilibrio, quiere predicción y quiere normalidad. Si le damos demasiados vaivenes, el cuerpo normalmente generará problemas a medio y largo plazo. Entonces, sería que esa musculación se dirigiera con características más patológicas, como digo, consumo de sustancias o dietas demasiado... Clar, no estaríem parlant potser un trastorn alimentari, però sí d'un excés... No, claro, como dices, el espejo, ¿no? Esto ya es muy lacaniano, la idea de que nuestro yo realmente no lo conocemos. Tenemos imágenes externas o fotos o nuestra imagen del espejo que está como cambiada. Entonces, la idea de que es realmente el yo, aquí hay mucha discusión y sí que es verdad que la percepción puede, ¿no? El tema de las fotos, como según la iluminación, muchas cosas pueden cambiar. Sería, como digo, el número de horas que se pasen y se empiezan a utilizar conductas o elementos perjudiciales para el organismo a medio y largo plazo. Una dieta leve está bien, muscular es un elemento físico que puede ser, ¿no? Tiene disciplina, tiene rutina, uno puede mejorar la alimentación, pero también esto está muy estudiado, por ejemplo, como digo, el consumo de sustancias ilegales en gimnasios, que es un problema que s'ha estudiado bastante, s'ha visto. Ens has fet ja algunes pinzellades, però com ens podem alertar nosaltres de que tenim alguna persona al voltant que doncs, està patint aquest tipus de trastorn o bé iniciant aquest como camí? digo, las apariciones son complicadas de ver. Un elemento que suele ocurrir, por ejemplo, con familias es que tú nunca ves a esa persona ingerir alimentos, ¿no? Que por lo que sea casualmente esa persona siempre se levanta, siempre vuelve. Hay como muchos truquitos, entre comillas, que se utilizan, el partir mucho la comida, el jugar con ella. Entonces, al final es alguien que vemos o muy preocupado por su figura y peso, que es un elemento, todo nos preocupa la figura y el peso, es decir, los humanos los juzgamos normalmente a primera vista. Y mire, segundos, entonces entiendo que sobre todo en adolescentes, que suyo social hemos hablado, ¿no? El físico, la ropa es como muy importante para ellos. Sería pues cambios bruscos de peso, que la persona refiera constantemente la alimentación como un elemento casi obsesivo y que a lo mejor no veamos a esa persona por lo que sea comer, que es un tema que me ha comentado familiares. Claro, es que ahora me doy cuenta de que por lo que sea mi hijo o mi hija, o a mi colega o a mi hermano o a mi hermana, hacía mucho tiempo que por lo que sea es imposible llevarla, se escondía, o hay purgas ocultas, o hay gente que come en su habitación. Tiene este tema de la bulimia, que tienen como alijos de comida que van guardando para darse los atracones. Es como digo, aquí la variabilidad es... Y el punto de corte, como digo, a veces es difícil de entender. Muchas veces llegan casos cuando el tema está ya como que físicamente es evidente, que es el problema de la conducta alimentaria, que uno puede pensar que se ve a simple vista cuando realmente, generalmente, a no ser que sea una anorexia grave, a simple vista es muy difícil de ver lo que es un trastorno alimentario o no. I en cas que hi hagi una detecció, què hem de fer? Pues normalmente son equipos multidisciplinares, se necesita... Claro, aquí hay como unos factores de riesgo, ¿no? Lo que saben, por ejemplo, utilizan el índice de masa corporal, esta especie de fórmula, ¿no? Entre el peso en metros cuadrados y los centímetros para ver el nivel de grasa del cuerpo, que hay estudios que dicen que más que el nivel de masa corporal es la distribución de la misma, el factor de riesgo. Entonces aquí hay discusión
sí que se suele solicitar, bueno, unidades más grandes, por así decirlo. Yo trabajando mejor en un despacho pequeño, hemos tenido que derivar o coordinados con unidades como hospitalarias, por ejemplo, por zona geográfica en las que trabajo, pues el clínico Sant Joan de Déu, que es como digo, necesita normalmente psiquiatra, porque en algunos casos necesitan medicación, psicólogo, psicóloga, enfermero, enfermera y trabajadores sociales probablemente, y nutricionistas. Entonces son equipos multidisciplinares que hay que entender que son diagnósticos que a veces hay que ponerse en manos de un equipo grande, i esto a veces las unidades ambulatorias hospitalarias son los que tienen recursos para ello. Doncs gràcies per aquests tips, per aquestes claus, perquè si ens trobem en situacions similars al nostre voltant, important no fer-ho sols i demanar ajuda a un professional. David Cueto, gràcies, un dilluns més i fins la setmana vinent. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias.